Regresamos, seguimos hablando acá en La Olla sobre la gestión pública. Luego de esta primera reflexión hemos tomado un breve descanso para que el público pueda seguir también pensando sobre este mismo tema. Y es donde aparecen entonces aquellas preguntas fundamentales. ¿Será posible pensar o gestionar una forma de interacción entre el Estado y la comunidad, lo comunitario? ¿De otra forma? ¿Será posible quizás buscar experiencias de participación centradas aún más en lo comunitario y no basándonos en la centralidad que aún mantiene el Estado? ¿Será posible buscar este tipo de experiencias? Clásicamente nuestras sociedades han configurado esta relación a partir de la idea de que la gente deposita en el Estado la tarea de responsabilizarse, de gestionar lo público, los recursos públicos. El Estado termina siendo quien concentra el bien común, por decirlo de alguna manera. Y nosotros elegimos nuestros representantes, elegimos a quienes van a hacer esa administración. Y los estados que tienden a ser cada vez más participativos colocan el centro de esa participación en temas como transparencia, control social, es decir, cómo la ciudadanía, la comunidad, las organizaciones hacen cierta vigilancia para que no se generen procesos de corrupción, de malversación, de mal uso de ese bien público, de los recursos que nos pertenecen a todos y a todas. Efectivamente. Sin embargo, el control social está también de alguna forma cerrado, porque cualquier persona no puede formar parte de él, tiene que formar parte de una institución, de una organización específica. Hasta ese punto estamos o no incluyendo a la comunidad. O, por ejemplo, el propio Estado genera sus mecanismos y sus instituciones que hacen el control sobre el propio Estado. Y por eso es importante preguntarnos cómo repensar el control social, la transparencia, esos mecanismos de regulación, más allá de solo la manera en que el propio Estado se regula, se controla. ¿Cómo podemos pensar desde la participación y dando pasitos un poquito más allá, hacia la gestión de lo público? Efectivamente, ahí llegan las propuestas. Y también cómo elaborar propuestas sobre ese mismo tema, porque no solamente hablamos de temas económicos o de cómo se utiliza quizás los bienes públicos, sino también en cuestión de nuevas políticas, de nuevas gestiones que vayan con otros temas, que no sea solamente Estado, puede ser cultural, puede ser social. Bueno, sobre estos temas igual van a continuar hablando nuestros invitados. Vamos directamente ahora mismo con la presentación de nuestros invitados y las demás intervenciones. Considero que un elemento fundamental es discutir el tema de la confianza mutua. Creo que parte de la transparencia, el control social está ligado a que los dos actores, tanto sociedad civil como los funcionarios públicos de las entidades, generen espacios de confianza que pueda permitir el hecho de generar apertura. Y algo fundamental en la transparencia es el hecho de que las entidades sepan que tienen la obligación de abrir sus puertas para que cualquier ciudadano pueda conocer lo que están desarrollando, cómo están administrando los bienes del Estado o el presupuesto que se le asigna. Pero también está ligada a una confianza de la sociedad civil sobre el trabajo que está haciendo el funcionario público. Hay muchos estigmas que se mueven entre ambos. De hecho, tenemos una normativa grande que es a través del Ministerio de Transparencia, que nos dice que todos los documentos tienen que ser públicos. Como ministerio se ha estado trabajando, me parece que ha sido muy participativa las anteriores rendiciones de cuentas que hemos tenido, pero siguen siendo números, siguen siendo resultados. Entiendo que también para llegar a esos resultados sería muy importante que tengamos la participación en ese proceso. Hemos lanzado un programa que se llama Iniciativas Ciudadanas porque entendemos que no tan solo aquello que hemos planteado como ministerio y cerrado en un presupuesto es aquello que es de demanda. También entendemos que surgen las demandas de acuerdo a las alianzas que se van dando, a las oportunidades que se van creando, y eso no es en un mes y en un día en específico, eso va naciendo y va surgiendo conforme pasa el tiempo. Y esa era la pregunta, ¿se puede descolonizar al Estado y desde ahí descolonizar a la sociedad civil? Porque yo creo que la sociedad también está atravesada por muchos nudos allá dentro de colonialidad, de patriarcado, y es muy conservadora también. Pero siento que ahí ahora los que están en el poder
están tratando de más bien agarrarse y afirmarse de los nudos más conservadores de la sociedad. Nos falta problematizar la idea de qué cosa queremos proponer como sociedad, en términos de control social, en términos de lo que se llama política pública, qué significa esta forma de síntesis social que es el Estado, la forma en que nos organizamos, ¿no? Y en la forma en que nos estamos regimentando como sociedad. Eso no sé si estamos pensando. Seguimos, yo creo, un poco pensando en que el poder es el que ya existe y la cuestión es ocuparlo. En un proceso que haya también un control no solo del Estado, sino que también un control público, o sea, que también las organizaciones sociales puedan en este proceso estar acompañando la fiscalización de los fondos que estén aplicados a las organizaciones mismas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros entrar a debatir y profundizar el tema de las democracias, lo comunitario, desde el propio tejido que nosotros estamos construyendo? En el segundo programa estaremos aún más ahondando sobre las temáticas de transparencia y control social. Buscaremos la forma de ir más allá de estos mecanismos clásicos de vigilancia que hasta este momento hemos tenido y cómo efectivizar aún más la participación directa de lo comunitario. Para este programa, donde seguramente va a ser importantísima la presencia de la representación estatal, pero también la presencia de aquellos que proponen nuevas formas de gestionar, vamos a tener a los siguientes invitados. Lo más importante es que la ciudadanía tiene que estar consciente que hay una ley de control social, la ley 341, que establece una participación de la sociedad civil en su conjunto en el seguimiento y control de toda la gestión de las diferentes instancias públicas, no solo del órgano ejecutivo, sino más bien de los 4 órganos del Estado. Quiero señalar, por otro lado, que la ciudadanía tiene la obligación de hacerlo por Constitución. La Constitución Política del Estado señala claramente la obligatoriedad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de ejercer control social y de denunciar, en su caso, un hecho de corrupción. Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de ello. Son nuestros recursos, son recursos del Estado. Creemos que fundamental una participación de día a día en un control a las autoridades cuando se presenta una obra, cuando se está licitando la compra de bienes para el Estado. Es muy importante que la ciudadanía participe. Allá empezamos por el 2006 y hemos empezado a ver, digamos, de que estos comités de vigilancia estaban muy cooptadas y nosotros empezamos a organizar una experiencia que se llamaba el control social, y ahí podemos ver muchas aristas que hemos encontrado, y también hemos visto de que en esta experiencia también los dirigentes pasan, entonces no se da una continuidad también en lo que se puede llamar una especie de control social del presupuesto público, ¿no? La rendición pública de cuentas, que está establecida también en nuestra propia Constitución Política del Estado, es importante que tenga la participación ciudadana. Al principio, hace unos 3 o 4 años, había una resistencia de hacer, incluso de nuestros propios ministros. Hoy en día no, hoy en día se ha aperturado eso y hacen la rendición pública de cuentas las gobernaciones, las alcaldías, absolutamente todos los ministerios, todas las entidades descentralizadas, también el órgano legislativo, el órgano electoral y el órgano judicial, que es importante. Hay que tener mayor participación en estas rendiciones públicas de cuentas. No es que un mayor número de leyes, mayor número de normas, mayor número de reglamentos, institucionalización macro van a generar cambios en esta perspectiva, porque justamente el sistema busca eso, generar normas, instituciones, prácticas, ¿no es cierto?, que se vuelven ritos en el fondo, pero que tienen muy poca efectividad, por lo que hacen es perseguir, digamos, al pequeño delincuente, al infractor,
¿no? Y proteger a los grandes violadores de derechos humanos, a los grandes corruptos, a los grandes terroristas, ¿no es cierto?, que están detrás de todo esto, justamente para reproducir el sistema, pero se mantienen, digamos, impunes porque el sistema y toda su sacralización los protege. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que justamente desde el estilo de proceso que estamos viviendo en Bolivia, revalorizar el papel de la comunidad en la perspectiva de ser efectivo justamente en la lucha contra la corrupción, por ejemplo. O sea, la corrupción no la vas a poder controlar porque como está diseñado el sistema, desde un aparato estatal. Eso es muy difícil. Hemos estado escuchando a Nardi Sucso, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a Fernando Rodríguez, que es parte de colectivos justamente comunitarios en nuestro país, pero también a Gualberto Flores, que es parte del Foro Vecinal en Santa Cruz. Un encuentro no siempre sencillo entre Estado y sociedad civil, entre tejido comunitario y Estado. Es más, en el país tenemos una suerte de tradición de encuentro conflictivo, tenso, a veces hasta violento, una desconfianza muy fuerte desde el Estado en términos de aperturar la participación hacia las organizaciones, la sociedad civil, una desconfianza fuerte de las organizaciones en el Estado. ¿Será que el Estado me está engañando? ¿Será que el Estado no tiene por detrás algo que jugar? Y sin embargo, lo que nos han estado planteando también nos propone algunos puntos de encuentro, la posibilidad de seguir avanzando en esa discusión. Algunos de esos temas que estaremos profundizando el próximo programa justamente sobre transparencia y control social son estos, los que nos plantean nuestros invitados. Yo creo que fundamentalmente poder ya contar con nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública. Desde la experiencia del Foro Vecinal, nosotros hemos construido una propuesta para cuando se iba a construir la Carta Orgánica Municipal, unos artículos con referente a lo que sería participación social y participación y control social. Ahí tenemos la propuesta, está en internet, lo pueden revisar. Y ahí decimos nosotros, por ejemplo, para que las políticas públicas del municipio sean para la vida, ¿no es cierto? Decimos que debe existir una consulta previa en todo lo que es la política, ¿no es cierto? Recuperar el concepto de la justicia comunitaria, por ejemplo, ¿no? Y que en los espacios de colectividad se puedan realmente juzgar los casos y dar las sanciones que correspondan, al nivel que correspondan. Y yo creo que es importante que podamos discutir esos temas, que puedan preguntarnos también sobre las denuncias que nosotros realizamos, sobre las tareas que tenemos en todo lo que significa los procedimientos y procesos que llevamos adelante, todo el tema de si hemos recuperado o no dinero, si tenemos sentencias o no, estos detalles que muchas veces la gente no los conoce, no sabe para qué está este Ministerio de Transparencia. Eso es lo que significa la lucha contra la corrupción y en lo que significa la transparencia, todo lo que tiene que ver con la verificación de declaraciones juradas, todo lo que tiene que ver con la rendición pública de cuentas, todo lo que tiene que ver con actividades como son las ferias interinstitucionales que hacemos. Transparencia y control social, un poquito más allá de lo que conocemos hasta ahora, pero también como un basamento para repensar una nueva forma de correspondencia, para repensar una nueva forma de inclusión de lo comunitario. Es el tema central del segundo programa. Con este nuevo tema y por supuesto dejando abierta todavía a reflexión por parte de ustedes, vamos a hacer nuestra próxima pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre la gestión pública y la necesidad de la inclusión de lo comunitario.